Hace 15 días estuvimos en nuestro panorama llamado Un viaje a través de la Biblia. Estuvimos considerando a Abraham y el sacrificio de Isaac. Y esa enseñanza nos dejó algunos puntos importantes, valiosos, que son necesarios que tengamos presente antes de continuar con el estudio que tenemos para hoy. El primero de esos puntos es que la fe de Abraham fue una fe probada por Dios, y al ser probada, esta fe de Abraham se mostró mucho más preciosa que el oro. Es un texto de la palabra que nos dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es probada por medio del fuego de la prueba. Entonces Abraham fue probado en su fe, y Abraham pasó la prueba que Dios había puesto delante de él. Abraham, sin duda, en su corazón, cuando Dios le dijo, entrégame en holocausto a tu hijo, muchas gracias. Cuando Dios le dijo, entrégame en holocausto a tu hijo, a tu unigénito, Abraham se levantó muy de mañana, preparó todo lo necesario, fue al lugar que Dios le había dicho, tomó el cuchillo para degollar a su hijo y estaba enteramente dispuesto a hacerlo, de no ser por que Dios mismo, después de eso, le dijo a Abraham, detén tu mano, no es necesario que hagas nada más, porque veo que me amas, porque no me rehusaste a tu hijo, ni siquiera a tu unigénito. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios demanda algo de nuestras vidas, y muchas veces nosotros nos aferramos con todas nuestras fuerzas a eso que Dios nos ha demandado. En todo caso ha sido Dios el que nos ha dado todas las cosas, pero aún así nosotros nos aferramos a ellas. Sin embargo, Abraham mostró una fe más preciosa que el oro al obedecer al llamado de Dios y entregar a su unigénito a Dios. Abraham también demostró con esto que Abraham, confiaba plenamente en la promesa de Dios. Otro punto importante que encontramos de esta enseñanza pasada es la expectativa futura de una provisión divina. Dios había dicho a Abraham, o había enseñado a través de toda esta historia, que Dios iba a hacer una provisión, un sustituto, un cordero sustituto que moriría en aquel monte en lugar de los pecadores. A partir de esta historia de Abraham, nos cuenta la palabra que se empezó a decir, en el monte de Jehová será provisto. Y esta frase, este proverbio, esta declaración, estaba en la boca y en el corazón de los creyentes de aquella época. En algún momento ellos pensaban en la historia de Abraham y recordaban, un día sobre este monte Dios va a proveer un cordero para el holocausto. Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para el holocausto. Siempre, mis hermanos, a través de toda la Biblia, y si nosotros nos hemos unido a esa familia de fe, a ese pueblo de fe, también nosotros en este tiempo, pero a lo largo de toda la Biblia, los hombres de Dios han tenido esperanza en las promesas de Dios. Eso les da confianza para el futuro, a pesar de cualquiera que sea la situación que se esté viviendo en el presente. Los hombres de Dios siempre han tenido expectativa acerca de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Lo hemos visto a través de todo lo que hemos considerado hasta ahora, lo vamos a seguir viendo más adelante, pero si nos devolvemos un poco al pasado, recordamos cuando Dios le dijo a Eva, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Eva tenía expectativa acerca de la promesa de Dios. Y recordamos cuando Dios dijo a Lamec que este hijo será descanso. Y estos hombres tenían expectativa por el cumplimiento de las promesas de Dios. Y ahora una vez más vemos a estos hombres también pensando, un día Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para el sacrificio. Y el tercer punto, la tercera cosa que podemos retomar de aquella historia del sacrificio de Isaac, es que la confianza de Abraham era tal que Abraham creía que Dios podía aún levantar
de entre los muertos. Abraham le dijo a sus siervos: ustedes se me quedan aquí, el muchacho y yo iremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Y ya dijimos que Abraham no estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Abraham iba al monte a adorar e iba a regresar con su hijo. ¿Por qué Abraham pudo decir estas palabras con tanta seguridad y convicción? No porque él no estuviese decidido a sacrificar a su hijo en holocausto. La razón por la que Abraham expresó esto es porque Abraham creía en la promesa de Dios. Dios le había dicho a Abraham: este hijo es el hijo, tu hijo amado, tu unigénito, es el hijo de la promesa. Así que Abraham, comprendiendo las palabras de Dios, teniendo entendimiento en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, Abraham pudo discernir: si yo voy a ese monte y ofrezco a mi hijo en holocausto, recordemos que holocausto es quemarlo en sacrificio completamente. Era degollado el cordero, luego era puesto sobre la leña y el fuego y era quemado hasta las cenizas. Si yo voy a ese lugar y ofrezco a mi hijo en holocausto delante del Señor, Dios es poderoso para levantarlo aún de entre la muerte. Esa era la confianza que Abraham tenía en ese momento y contexto en el cual él estaba viviendo. A pesar de que no habían habido resurrecciones, de que no había una forma visible de traer esta reflexión, Abraham lo tomó basándose en la comprensión, en las promesas que Dios le había hecho en su momento. El día de hoy vamos a avanzar haciendo un breve recuento de algunos de los hechos más importantes que encontramos en la vida de los patriarcas. El día de hoy, más que todo, enfocándonos en el siguiente patriarca, que es Isaac. Los patriarcas que nosotros contamos en la Biblia son Abraham, Isaac, Jacob. Y hay un cuarto patriarca que en su momento explicaremos por qué lo llamamos patriarca, que es José, ¿sí? Pero estos tres principales, Abraham, Isaac y Jacob, vamos a tratar de ver un recuento de la vida de ellos, enfocándonos también en los eventos más importantes que tienen relación con el estudio que nosotros estamos desarrollando. Sin embargo, la vida de estos patriarcas nos presenta o nos enseña muchas reflexiones que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Y aunque no lo vayamos a estudiar de manera detallada aquí en la predicación, yo sí quiero invitarlos a ustedes a que puedan leer estos capítulos y meditar de una forma mucho más serena, profunda, tranquila y con mucho más calma en cada una de estas historias de los patriarcas que encontramos aquí. Entonces, vamos a ver este recuento y el tema o título que le hemos dado a esta sección del día de hoy es Isaac, una fe que se transmite, una fe que se transmite de generación en generación. Vamos a ver entonces cuáles son esos eventos o hechos importantes de la vida del patriarca Isaac. Vamos a empezar con Génesis capítulo 23. Allí encontramos nosotros la muerte de Sara, la madre de Isaac. Dice el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y también un poquito más abajo encontramos en el versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y se quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Bueno, como digo, ustedes pueden leer con más detenimiento esta historia, pero básicamente cuando Sara murió, Abraham necesitaba un lugar donde sepultar a su esposa. Así que él negoció con estos hijos de él un lugar en la tierra de Canaán y en ese lugar, en ese territorio, en ese terreno que Abraham compró, había una cueva donde Abraham, Sara, Isaac, su esposa, Jacob, su esposa, serían sepultados. Es decir, los patriarcas fueron sepultados
en ese lugar. Y esto es importante, porque hemos dicho en las enseñanzas previas que Abraham, aunque recibió la promesa de la posesión de la tierra de Canaán, Abraham no heredó en su tiempo esta tierra como posesión. El único pedazo de terreno dentro de la tierra de Canaán que Abraham poseyó de una manera real fue este terreno donde se encontraba esta cueva, y el propósito era ser sepultado allí junto con su familia, junto con sus descendientes. Así que vemos que solamente este pedacito de territorio fue lo que Abraham poseyó. Así que eso nos hace preguntarnos, ¿y qué pasa entonces con el cumplimiento de la promesa de Dios? Porque Dios había dicho a Abraham: a ti y a tu descendencia daré esta tierra en posesión. Pero seguimos aplazando esa respuesta para más adelante. Yo espero que ustedes estén meditando en eso, estén pensando si en su conocimiento, comprensión y meditación de la palabra pueden entender cómo la Biblia nos responde a esta inquietud. Si Abraham recibió la promesa de la herencia de la tierra, entonces, y se murió y no poseyó la tierra, entonces, ¿cómo exactamente se cumple la promesa que Dios había hecho a Abraham? Y yo creo que de la misma manera que Abraham meditaba en las promesas de Dios y pudo llegar a conclusiones como la que llegó respecto a su hijo: el muchacho y yo iremos a ese lugar, adoraremos y volveremos. De la misma manera, Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y encontrar gran bendición para nuestra vida y comprensión acerca de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Así que se nos presenta la muerte de Sara, la posesión de Abraham por precio, tuvo que pagar 400 ciclos de plata, se dice ahí en el texto bíblico, para finalmente tomar ese lugar y poder que ese lugar funcionara como una sepultura para su familia. Otro hecho importante encontramos en Génesis capítulo 24, versículo 67. Ahora sí, directamente con respecto a Isaac. Este pasaje, también completo, es bastante extenso, nos muestra la manera como Isaac recibió como esposa a Rebeca. Pero el hecho fundamental que quiero resaltar aquí es que en el versículo 67, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que vemos que Dios le entregó a Isaac como esposa a esta mujer llamada Rebeca. Capítulo 25, versículos 7 en adelante, encontramos la muerte de Abraham. Y nos dice así la palabra del Señor: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Qué declaración tan bonita esta expresión de "y fue unido a su pueblo". Es una forma en que se está hablando acerca de la muerte de Abraham. Pero cuando nosotros pensamos "fue unido a su pueblo", ¿a qué pueblo está haciendo referencia? Pues en realidad a los creyentes, aquellos que tienen confianza y esperanza en las promesas de Dios. Abraham murió esperando que las promesas de Dios se cumplieran y se manifestaran en su vida. Así que Abraham es otro miembro del pueblo de Dios que tenía fe y esperanza en las promesas del Señor. De la misma manera, cuando nosotros partimos con el Señor, si partimos con Cristo, somos parte de esa larga lista de hombres y mujeres de fe que vivieron con la esperanza en las promesas de nuestro Dios. Sigue diciendo el pasaje: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bien, este pozo es muy significativo porque en ese lugar Dios se manifestó salvándole la vida a Ismael, el otro hijo
de Abraham. Aquí podemos ver entonces algunos detallitos importantes tomando como referencia las edades de estos hombres. Si Abraham murió a los 175 años de edad, recordamos cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació. Tenía 100 años, ¿verdad? Abraham vivió 75 años más después del nacimiento de Isaac. Allí en la primera parte del capítulo 25 se nos cuenta que después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa y tuvo otros hijos. Pero ninguno de esos hijos era el heredero de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Abraham los bendijo, les dio pertenencias y los envió a cada uno a su lugar. Solamente Isaac permaneció todo este tiempo de la vida de Abraham con él. Y solamente Isaac fue llamado por Dios el heredero de la promesa que él había hecho. Entonces, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. O sea que a la muerte de Abraham, Isaac tendría 75 años de edad. Tendría 75 años de edad. Otro dato importante, lo vamos a leer en un versículo posterior, pero lo menciono de una vez para llegar al punto. Es que cuando Isaac se casó con su esposa, ¿tenía cuántos años? Tenía, según Génesis capítulo 25 al final, 23. 24. Está más adelantico, ya lo vamos a leer. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, ¿cierto? Isaac. Cuando se casó con Rebeca tenía 40 años de edad. Cuando finalmente Dios le concedió a Isaac sus hijos, Isaac tenía 60 años de edad. Es decir, que desde su matrimonio hasta la llegada de sus hijos pasaron 20 años, lo cual también es muy interesante. En muchos aspectos la vida de Isaac se parece a la vida de su padre Abraham. Fueron extranjeros en la tierra, no tuvieron posesión en la tierra. Vemos que cuando Isaac se asentaba en un lugar, dice la Biblia que ellos trataban de encontrar un pozo donde pudieran extraer agua para sus animales y para ellos mismos, y esos pozos venían los habitantes reales de la tierra en ese momento y se los arrebataban. Hacían pleito con ellos y les quitaban el pozo. Isaac era un extranjero en esta tierra, al igual que su padre. De la misma manera que su padre, Isaac tuvo que esperar muchísimos años para que un hijo de sus entrañas viniera. 20 años estuvo esperando Isaac por esto. Ya vamos a retomarlo en un momentito. La razón por la que lo menciono es porque para la muerte de Abraham, los hijos de Isaac tendrían 15 años de edad aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que durante algún tiempo, por lo menos 15 años, Abraham pudo compartir no solamente con su hijo Isaac, sino también con sus nietos, y pudo haber sido una influencia positiva en la vida de cada uno de estos nietos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 que Abraham moraba en tiendas con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Es decir, que en ese mismo lugar donde Abraham vivía su hijo Isaac y también sus nietos durante algún tiempo. Y ellos tuvieron la oportunidad de conocer a su abuelo. Y probablemente tanto de Isaac como de Abraham, ellos pudieron escuchar las historias de las promesas de Dios y de la relación que Abraham tuvo con el Dios verdadero. Por la fe, dice Hebreos 11:9, habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Entonces fueron extranjeros, vivían en tiendas, y Abraham pudo conocer a sus nietos cuando estos nietos nacieron.
Son detallitos que a veces en el desarrollo de las historias quizá no se nos presentan de una forma explícita, pero que al establecer estas relaciones, mediante esos daticos que la palabra del Señor nos da, podemos encontrar y podemos ver que sí hubo un tiempo en el que Abraham vivió mientras sus nietos ya habían nacido y Abraham pudo haberles conocido. Otro hecho importante, Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26, nos muestra finalmente el nacimiento de los hijos de Isaac. Y vamos a leer este texto y vamos a tomar varias enseñanzas de esta porción. Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Permítanme un segundito, por favor. Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Dice la palabra del Señor: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Todas estas personas que se mencionan aquí fueron las personas que en el capítulo 11 de Génesis se nos contaban como parte de la familia de Abraham. Abraham envió a su siervo a traer una esposa de la familia de Abraham. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Otra similitud. De la misma manera que Sara, también Rebeca era una mujer estéril. Pero Isaac oró a Jehová, y lo aceptó Jehová, o el Señor escuchó el clamor, escuchó el ruego de Isaac, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa el nombre de Esaú? ¿Qué dijeron? Velludo, exactamente. La palabra Esaú significa velludo. Recuerden que cuando en la Biblia se nos dan estas pistas, ahí mismo está el significado del nombre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. La palabra rubio también da origen a otro nombre con el que se conoce a Esaú. Esa palabra rubio también puede ser la palabra rojizo. Y Esaú es reconocido como alguien pelirrojo. Y de allí viene un nombre que es el nombre Edom. Esaú es el pueblo de Esaú, los descendientes de Esaú son conocidos como el pueblo de los edomitas, que se menciona más adelante en la historia bíblica. Pero bien, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Sí, pero antes de eso, significa, o engañador, sí. Ok, el nombre de Jacob significa el que toma por el calcañar, ¿cierto? Y también viene de la acción del nacimiento que encontramos aquí. Y esa frase, el que toma por el calcañar, es una frase que alude o hace referencia al carácter de Jacob como un tramposo, como un suplantador o como un engañador, como ya dijeron también nuestros hermanos. Bien, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que podemos extraer de esta historia? Bueno, ya mencionaba que vemos un patrón similar
al de la vida de Abraham y cómo Isaac tuvo que esperar muchos años para que finalmente Dios le concediera hijos. Pero vamos a ver también que Isaac, como un hombre de fe, oró al Señor y Dios escuchó su oración y Dios respondió a la oración de Isaac. Mis hermanos, no nos cansemos de orar cuando nosotros encontramos una promesa de Dios para nosotros en su palabra. Muchas veces nosotros, por el mismo afán de la vida en la cual vivimos, anhelamos o esperamos que las cosas sean siempre ya, instantáneamente. Como que nos hemos vuelto así como las redes sociales, ¿verdad? O el internet, que hacemos clic en una tecla y la página sale inmediatamente. Y a veces pensamos que la oración delante de nuestro Dios funciona de esa manera. Pero no es así. Dios tiene una voluntad y un carácter y un tiempo perfecto para todas las cosas. Y el llamado que Dios nos hace es a que confiemos en Él, aunque en el presente, inmediatamente o rápidamente, no veamos la respuesta a esa petición que nosotros estamos haciendo. Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración. Dios quiere que nosotros clamemos delante de Él. Dios quiere que nosotros confiemos a pesar de que todo está en contra. Hemos visto que Abraham tiene una fe contra toda esperanza. Y así mismo somos llamados nosotros a tener una fe contra toda esperanza. La fe es contraria a la vista. Si vemos, pues no necesitamos esa fe de expectativa, de esperanza, porque las cosas ya están allí, ya las podemos apreciar, las tenemos al alcance de nuestras manos. La fe demanda que nosotros, aunque no seamos capaces de ver en el tiempo presente o en el corto plazo las cosas, sí podamos confiar en aquel que nos ha dicho que nos va a bendecir, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a conceder las cosas que necesitamos para el desarrollo diario de nuestra vida aquí en este mundo y especialmente aquellas promesas que tienen que ver con las cosas eternas. Creo que lo hemos dicho en muchas oportunidades. Mis hermanos, tenemos una promesa, especialmente hablando de esa gran promesa futura que es el Señor Jesucristo cuando venga en las nubes del cielo. Tenemos esa promesa de la palabra del Señor. Y quizá nosotros no tenemos una evidencia visible de que esa promesa se va a cumplir. Solo tenemos la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dicho. Ese tesoro que nosotros estudiamos con tanto afán. Pero mis hermanos, tan cierto como que Dios le concedió a Abraham aquel hijo heredero de la promesa, tan cierto como eso, un día el Señor Jesucristo también vendrá para llevarnos con Él y que nosotros moremos con Él para siempre. Así que somos llamados, mis hermanos, a tener una confianza completa en las promesas de nuestro Dios y a no desmayar en la oración. Solo hacer esta pregunta que creo que nos hace reflexionar mucho acerca del énfasis que nosotros le estamos dando a nuestra vida en el tiempo presente. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos, Señor, venga tu reino? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros lo hicimos? Nosotros sabemos que en la iglesia tradicional muchas veces se toma esta oración como un rezo al cual no se le da el valor, el sentido, el entendimiento, la comprensión de las palabras. Pero cuando Jesús dio esta oración a sus discípulos, Jesús la entregó para que oráramos entendiendo lo que cada aspecto de esta oración nos quiere comunicar. Y una de las cosas importantes que esta oración presenta es esta declaración: venga tu reino. No lo digamos de esa manera. ¿Cuándo fue la última vez que oramos como allá en Apocalipsis capítulo 22 oró Juan el apóstol diciendo: ven Señor Jesús, o Maranata, ¿cierto? Ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que oramos nosotros los creyentes de la Iglesia Bautista Sumapaz de esa manera? ¿Y saben por qué no oramos así? Porque muchas veces nuestra mirada no está puesta en las cosas celestiales o eternas, sino que nuestra mirada está clavada en este mundo. Estamos viviendo para las cosas terrenales. Y como decía hace un momento cuando hablaba acerca de las votaciones, no es un llamado a que nosotros vivamos como ermitaños, ¿cierto? Algunas personas creyentes en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo entendieron estas cosas en ese sentido.
como que debíamos alejarnos del mundo al punto de convertirnos en unas especies de ermitaños, irnos por allá a una zona desértica y dedicarnos exclusivamente a la oración y a la lectura de la palabra, ¿cierto? Pero eso no es lo que el Señor nos está demandando o nos está transmitiendo a través de estas cosas. El Señor nos llama a vivir en este mundo. Dice la palabra, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Somos como Abraham, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces la invitación es a no acostumbrarnos tanto a las cosas de esta vida, que las cosas de esta vida nos impidan dedicarnos a las cosas espirituales que son necesarias, a la búsqueda del Señor en la oración, a la meditación profunda en la palabra de nuestro Dios, a compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio. En definitiva, a vivir en una manera responsable, en obediencia a los mandamientos de Dios, porque sabemos que muy pronto, un día, Dios va a cumplir plenamente todas las promesas que nos ha hecho en la palabra. Y que este tiempo presente pasará, dejará de ser. El mundo y las cosas presentes pasarán y darán lugar a las cosas que son eternas. Por lo tanto, si yo he dedicado mi vida a trabajar por las cosas presentes, el día en que las cosas eternas se manifiesten, entonces yo voy a estar sufriendo una gran pérdida, porque todas las cosas de este tiempo presente pasarán, dejarán de ser, y Dios traerá aquello que dura para siempre. La segunda enseñanza que nosotros tomamos acerca de este nacimiento de los hijos de Isaac es que nos dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban en el vientre de su madre, había una lucha en su vientre por parte de estos dos bebés, de estos dos hijos. Ahora, no hay detalles acerca de eso en la palabra. ¿Qué significaba esta lucha? Que de pronto la mamá sentía que ellos allá dentro de la pancita, ¿cierto?, se estaban o se jalaban o se molestaban o se golpeaban o se inquietaban. Bueno, en realidad no tenemos los detalles acerca de esto, pero fue tan intenso lo que estaba pasando en el vientre de Rebeca que ella vio la necesidad de pedir a Dios una guía, una dirección acerca de lo que estaba pasando con sus hijos en su vientre. Dice la palabra así, que estos hijos luchaban dentro de ella. Y es, no sé si decir muy bonito o muy interesante, pero nosotros vemos que en la Biblia incluso los bebés pueden manifestar algunas cosas en relación con Dios. Yo no quiero desarrollar una teología acerca de esto y decir que es que allá los bebés hacen o deshacen, no. Pero sí es interesante ver cómo incluso los bebés son tan parte del plan de Dios, porque cada ser humano que viene a este mundo es conocido por Dios, incluso desde antes de nacer, pero son tan parte del plan de Dios que muchas veces la Biblia habla incluso de lo que está pasando en el vientre de una madre. Como por ejemplo, solo para dar un ejemplo posterior, cuando Juan el Bautista supo que Jesús, María, se había acercado a Elizabeth, dice la Biblia que Juan el Bautista brincó de alegría en el vientre de Elizabeth, ¿cierto? Entonces es muy interesante esas declaraciones que encontramos en la palabra del Señor. Insisto, no quiero hacer una teología de eso, simplemente me parece un detalle muy especial que nos muestra el hecho de que Dios conoce a cada criatura por su nombre y tiene una relación, un contacto, algo con cada ser humano, incluso allí en el vientre de su madre. Así que estos dos hijos luchaban. Rebeca consultó al Señor, tampoco se nos dice en este pasaje cuál fue la manera como lo hizo, quizá en oración, quizá Dios le habló en alguna manera en particular, porque encontramos que a los patriarcas en muchas oportunidades Dios se les apareció en la forma de un varón o de un ángel que hablaba con ellos. Así que de alguna manera Dios le respondió a Rebeca con respecto a la pregunta que le estaba haciendo. Y en esta respuesta Dios le hace varias declaraciones acerca de lo que será de estos niños en el futuro. Primero, Dios dice
respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Así que Dios estaba mostrando que cada uno de estos hijos, tanto Esaú como Jacob, iban a ser padres de una nación. De ellos se conformaría una nación. De Jacob vendría la nación del pueblo de Israel. De Esaú vendría el pueblo que ya hemos dicho que se conoce como los edomitas en la Biblia y que son mencionados mucho más adelante. Otra de las declaraciones que Dios hace con respecto a estos 2 niños desde el vientre de su madre, dice que una de estas naciones va a ser más fuerte que la otra. Una referencia muy seguramente a Esaú, cuyos hijos iban a ser un pueblo poderoso y también guerreros importantes, con los cuales iba a haber un conflicto más adelante con el pueblo de Israel. Una batalla continua de estos 2 pueblos. Pero también hace una tercera declaración, y es la declaración de el mayor servirá al menor. ¿Qué significa esto? En la cultura de los tiempos bíblicos existía el concepto de la primogenitura. La primogenitura tiene que ver con el primer hijo nacido que recibía algunos privilegios especiales de sus padres. Este hijo primero en ser nacido iba a ser el hijo que se iba como a encargar de la tribu, es decir, sería el próximo patriarca, podríamos decir. Y además de eso, el hijo primogénito recibía en el aspecto material una doble porción de la herencia de sus padres. Así que había un honor, un privilegio que recibía el hijo mayor, que era reconocido por el resto de sus hermanos, pero también había un privilegio material, y era que ese hijo recibiría una doble parte, una doble porción de la herencia de su padre. Pero aquí Dios hace algo contrario a la cultura de aquel tiempo. En lugar de, como sería lo más natural y habitual, que Esaú fuese el primogénito, porque Esaú fue el primero en nacer, Dios dice que el mayor ha de servir al menor. Y esto nos muestra, mis hermanos, la manera como Dios obra muchas veces en nuestras vidas. Porque nosotros, en el punto de vista humano, tenemos a veces algunos conceptos que son contrarios a la voluntad de Dios. Para nosotros el más importante siempre es el primero, el que ocupa el lugar de preeminencia, el más importante, el más rico, el más que tenga mayores privilegios. Sin embargo, para Dios lo que importa en realidad es el corazón. Y vemos muchos ejemplos así a lo largo de la Biblia. Encontramos, por ejemplo, la ocasión cuando el rey David fue escogido para ser el rey de Israel. David era el menor de todos sus hermanos. Cuando el profeta Saúl vio al mayor de los hermanos de David, él pensó, era un tipo alto, bien chusco, ¿cierto? Y Samuel pensó, de seguro estoy delante del ungido del Señor. Pero Dios le dijo, Samuel, no es así. No mires a su parecer, a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y al final era el último de los hijos, el menor de los hijos, que ni siquiera fue tomado en cuenta por su padre. El padre trajo a sus 7 hijos mayores pensando que alguno de estos es el que Dios ha escogido para que sea el ungido sobre Israel. Pero al final era el hijo que no fue tenido en cuenta, que había sido dejado por allá cuidando las ovejas, el que finalmente fue ungido como rey de Israel. Así que la elección divina, mis hermanos, no se basa en los conceptos humanos, sino que se basa en la sabiduría de Dios, en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. En eso se basa la elección que Dios hace de los hombres. La otra verdad importante que encontramos aquí es que a pesar de que Dios sabía que este hijo menor, el que toma por el calcañar, el suplantador, ¿cierto? A pesar de que Dios sabía todas estas cosas, aún así Dios hizo una elección de Jacob como el heredero de la promesa de Dios. Esto nos recuerda lo que hablábamos en unas enseñanzas atrás, de que las promesas de Dios se cumplen por el poder, la fidelidad y el amor de nuestro Dios, no basándose en las virtudes que nosotros los seres humanos tengamos. Porque si Dios se basara en las virtudes que nosotros tenemos como seres humanos, mis hermanos, no habría salvación.
Si Dios dependiera de nuestras virtudes para ejecutar sus planes y sus propósitos, no habría salvación. Y cuando miremos algunos detalles de la vida de Jacob, nos vamos a dar cuenta de que este hombre tuvo algunos problemas en su carácter bastante fuertes. Pero aún así, Dios le dijo a Jacob: yo te bendeciré, tú serás, a ti te daré la tierra y también haré de ti una gran nación. La promesa que Dios había dado a Abraham, Dios también la transmitió a esa generación, a Jacob. Así que insistimos en esta verdad, mis hermanos, que nosotros podemos estar agradecidos con Dios, porque Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestros pecados. Insisto también, eso no es una excusa para pecar, pero es un gran descanso para nuestros corazones, el hecho de que Dios es paciente con nosotros y de que nos ayuda en medio de todas nuestras debilidades. El otro aspecto que encontramos aquí con respecto a esa enseñanza que tenemos es que esa elección divina y ese propósito de Dios con Jacob no excluía de ninguna manera a Esaú. Todos hemos escuchado ese concepto en el que se enseña que Dios elige a unas personas para salvarlas y a otras personas Dios las elige para condenarlas. Sin embargo, en este contexto el pasaje está hablando de la elección de Jacob, pero en ningún momento Dios está desechando a Esaú para que él no sea salvo o para que él no tenga vida eterna. De hecho, el mismo contexto bíblico nos muestra que la elección de Abraham, la elección de Isaac y la elección de Jacob fueron instrumentos de Dios para traer bendición para todas las naciones de la tierra. Dice la palabra: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Será que la nación que vendría de Esaú no experimentaría esa bendición? ¿Que Dios los estaba desechando para siempre? Todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac, en la simiente de Jacob. Todas las naciones de la tierra. Esto no es automáticamente un texto para decir que todos los seres humanos son salvos de por sí, que es una enseñanza también que encontramos en la iglesia tradicional, donde se dice que todos los seres humanos son hijos de Dios y ya todos son salvos por el solo hecho de que Cristo murió en la cruz por todos. Sin embargo, mis hermanos, como digo, no es algo para justificar y decir simplemente que ya todos los seres humanos son salvos. Son salvos los que creen en el Evangelio. Son salvos los que se arrepienten de sus pecados y depositan su confianza plena en Cristo como el único medio de salvación. Pero el ofrecimiento de esta bendición es para todas las familias de la tierra. Así que estas enseñanzas podemos encontrar reflejadas en cada uno de estos textos. Siguiendo un poco más adelante con la vida de Isaac, encontramos también los versículos 26, capítulo 26, versículos del 1 al 5, que vamos a leer también a continuación. Lo leo porque encontramos que la promesa de Dios a Abraham se reafirma, se ratifica, se reitera en cada uno de sus hijos. Dice así el siguiente texto. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Así que podemos ver aquí lo que mencionábamos hace un momento. La reafirmación de la promesa. Podemos ver cómo Dios escogió personalmente a este hombre. No solamente fue el deseo de Abraham, sino que Dios se lo dijo personalmente a Isaac. Y también podemos ver, mis hermanos, aquí esta bendición por medio de la descendencia de Abraham y de Isaac para todas las naciones de la tierra. Otro hecho importante que vemos aquí, Génesis 26, 6 al 7. Dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué aprendemos también en esto, de esta parte de la historia? Seguimos hablando de las debilidades de los patriarcas, ¿cierto? Y seguimos hablando del poder de nuestro Dios. Pero quiero que pensemos en lo que decíamos hace un momento, cuando yo decía que nuestras debilidades nos ayudan a reconocer que necesitamos a Dios. Nuestras debilidades nos ayudan a reflexionar en el gran poder de Dios. El apóstol Pablo dijo en alguna ocasión: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no dependo de mi fuerza, de mi sabiduría, sino que dependo del poder de nuestro Dios. Pero fíjense que nuestras debilidades, en todo caso, y nuestros pecados tienen consecuencias, ¿verdad? ¿Qué consecuencia encontramos nosotros aquí de las acciones y decisiones de Abraham? Encontramos que ahora su hijo repite el mismo patrón de comportamiento, ¿cierto? Exactico, igual que Abraham. Entonces, mis hermanos, no seamos livianos con el pecado. No seamos livianos con el pecado. El pecado destruye, el pecado daña. No acudamos a la gracia de Dios como una excusa o justificación para nuestro pecado. Pidámosle a Dios que cada día nos ayude a tener victoria en esas áreas de nuestra vida en que necesitamos urgentemente la ayuda de nuestro Dios. No nos conformemos a este mundo ni a los deseos de este mundo. Dios no nos rescató de nuestro pecado para que nosotros sigamos viviendo en el pecado. Dios no nos ha rescatado del mundo para que nosotros sigamos complaciendo a este mundo. Dios nos ha rescatado para que ahora nosotros vivamos para Él. Y es cierto, mis hermanos, que en el camino vamos a tener tropiezos. Es cierto, todos, absolutamente todos los tenemos. Es cierto que vamos a caer en ocasiones en nuestra vida. Pero, mis hermanos, es un llamado a no quedarnos postrados, sino que como Dios es poderoso, Dios levanta a sus hijos y nos ayuda a seguir avanzando hasta el día que lleguemos a la meta final del llamamiento de nuestro Dios. Así que avancemos con fe y confianza, sin retroceder, sin desmayar, porque nuestro Dios es poderoso, es fiel y nos ama con un amor inagotable. Y la última cosa que quiero compartir aquí, mis hermanos, tiene que ver con un pasaje donde Isaac bendice a sus hijos. Algunas de estas cosas, con el favor de Dios, las vamos a ver en la siguiente enseñanza. Insisto, hay muchas cosas que estos textos nos presentan que no podemos detenernos a considerarlas tan minuciosamente por el propósito que tenemos con este estudio de que sea un panorama a lo largo de la Biblia. Pero yo les animo insistentemente, mis hermanos, a que nosotros sí tomemos el tiempo para leerlos y para meditar en cada una de estas cosas. Una vez más, tomemos el tiempo para hacerlo. Génesis 27 al 29. Todo el pasaje nos presenta el contexto de esta bendición. Pero básicamente Isaac ha pasado muchos años, Isaac va a morir, o piensa que va a morir más bien, e Isaac considera que es el momento para transmitir la bendición que Abraham le heredó, y con esa bendición también transmitirla a su hijo. Y este hombre tiene en su mente que el hijo al cual va a transmitir esta bendición es Esaú, a pesar de lo que Dios había dicho. El mayor servirá al menor. Dios había dicho que
Jacob iba a ser el heredero de esta promesa. Sin embargo, Isaac va a bendecir a este hijo. Jacob, el tramposo, interfiere en esa bendición y roba para sí mismo la bendición. Pero lo que yo quiero resaltar en esta oportunidad es el hecho de que ellos consideran tan importante esta bendición que consideran necesaria transmitirla a la siguiente generación. Y en este deseo de transmitir la promesa de Dios a la siguiente generación, el autor de Hebreos encuentra una fe muy profunda de estos patriarcas. Hebreos capítulo 11, versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. ¿Cuál es esa bendición? Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Los padres queremos bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Y creo que cuando como padres lo hacemos, yo bendigo a mis hijos en diversas formas, oro por ellos, le pido a Dios que los proteja, o les hablo acerca del cuidado de Dios. Cuando van a salir, de pronto le digo que Dios te bendiga, te cuide, te proteja en el camino y todo eso. Bendecimos a nuestros hijos y procuramos que ellos estén bajo la protección y el cuidado de nuestro Dios. Pero mis hermanos, esta bendición que está siendo expresada aquí es una bendición mucho más especial que la bendición que nosotros como padres podemos expresar a nuestros hijos. Porque esta bendición es la bendición de la promesa de Dios a Abraham. Fíjense que ahí están los mismos elementos. Habla de la bendición de la tierra y de esa bendición abundante de la tierra. Habla de la gran descendencia que Dios había de conceder a estos herederos de la promesa. Y noten también que esta bendición incluye algo que Dios había dicho cuando Jacob y Esaú nacieron o iban a nacer. Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Pareciera que Isaac quería revertir lo que Dios había dicho a su hijo Jacob, ¿verdad? O a su hijo Esaú. Porque Isaac, está diciendo, o él pensaba que le estaba diciendo a Esaú: tú serás el mayor de tus hermanos. No está bien, no es lo correcto. La bendición de la herencia era para Jacob. Y aquí, de una manera desafortunada, incluyendo todas estas trampas que Jacob hizo, finalmente él recibió esta bendición. Más adelante vamos a ver que Dios mismo se le aparece a Jacob, y de la misma boca de Dios procede la bendición de la promesa de Abraham. Pero lo que quiero resaltar es eso. Parece ser que en medio de todo esto, Isaac está pensando en transferir la promesa de la herencia que Dios había dado a su hijo menor a su hijo mayor, y Dios, en esta forma desafortunada, impide que eso suceda. Pero insisto, quiero resaltar la fe de Isaac. ¿En qué aspecto, en qué sentido podemos nosotros ver la fe de Isaac en este pasaje? Que Isaac tenía esperanza en las cosas futuras. Pero cada una de estas palabras tiene que ver con lo que habría de suceder con respecto a sus hijos. Hijo, Dios te dé una tierra fructífera y bendita, llena de una gran provisión para ti. Hijo, Dios te haga Señor y no te haga siervo o esclavo. Hijo, Dios te dé una gran descendencia como las estrellas
de los cielos, como las estrellas que se encuentran en los cielos. Mis hermanos, las promesas de Dios trascienden a esta vida y se heredan por la fe. Vuelvo al punto que he tratado de repetir y finalizo con esto. ¿Quién de estos hombres vio el cumplimiento de estas promesas? ¿Cuál de estos hombres? Ninguno de ellos. Todos, dice el libro de Hebreos, lo saludaron de lejos, la bendición de Dios. Ellos la veían a la distancia, pero no físicamente, lo veían por la fe en la palabra de Dios. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de estas promesas. Pero ¿saben qué sí hacían ellos? Hablaban de ellas todo el tiempo. Isaac quería que sus hijos tuvieran fe en las promesas de Dios. Abraham quería que su hijo tuviera fe en las promesas de Dios. ¿Y qué hacían estos hombres? Las transmitían y las transmitían a su descendencia. Hacían que estos hombres pensaran en las cosas del Señor. Mis hermanos, nosotros que somos padres, tenemos una gran responsabilidad con respecto a eso. Nosotros tenemos que invitar a nuestros hijos a confiar en las promesas de nuestro Dios. Y tenemos que hacerlos insistentemente. No hay un momento, no hay una oportunidad que nosotros debamos desaprovechar para hablar a nuestros hijos de las promesas de Dios. Si estamos cenando, hijo, ¿y quién es el que te ha dado a ti este alimento? Dios. Muy bien. ¿Y sabes que Dios ha hecho una provisión más grande para ti? La provisión de la salvación. A mis hijos me encanta hablarles de la Nueva Jerusalén, que es la morada eterna de los creyentes. ¿Por qué les hablo tanto acerca de ello? Porque yo quiero que ellos tengan ese deseo y anhelo en sus corazones y crean en la promesa que Dios les ha hecho a cada uno de ellos. Les hablo acerca de Jesucristo, nuestro Salvador, todas las veces que puedo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos tengan en su corazón un anhelo ferviente por conocer a este Salvador tan precioso. Y esa es una responsabilidad que no se termina cuando nuestros hijos son pequeños, ¿verdad? Yo los tengo ahorita, y algunos de nosotros los tenemos ahorita ahí bajo el cuidado, bajo el seno familiar. Pero nuestros hijos crecerán, y algunos de ellos vivirán por la fe, y otros se distanciarán de la palabra de Dios. Necesitamos seguir persistiendo en ayudarle a nuestros hijos a tener esperanza en las promesas de nuestro Dios. Pero ¿saben, mis hermanos, qué es necesario para que nuestros hijos tengan esperanza en las promesas de Dios? Necesitamos también nosotros tener esa esperanza en nuestros corazones. Porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos decirle a nuestros hijos, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador, si nosotros no hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Hijo, tienes que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, si nosotros no lo esperamos. Necesitamos tener nosotros esa fe palpitante en nuestros corazones para que de la misma manera, no solo por nuestras palabras, sino por la manera como nosotros vivimos, podamos transmitir esa fe a cada uno de ellos. Si nuestros hijos ven que nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, amamos al Señor, amamos su palabra, ese ejemplo, aunque ahora ellos quizá no lo quieran tomar o sean rebeldes, a su debido tiempo el Señor utilizará estas cosas para inquietar sus corazones y para guiarlos a ellos a que puedan tener fe y confianza en las promesas de Dios. Así que estos hombres fueron hombres que transmitieron su fe y de esa manera nos dan a nosotros ejemplo para que también nosotros seamos hombres de fe y hombres que transmiten esa fe de generación en generación en generación. Oramos.